a contarte una historia que ocurrió hace bastantes años. Y es la historia que ocurrió en un lugar de Estados Unidos, donde un periodista de un periódico secular no cristiano fue llamado por su jefe y le fue encomendada una misión: dar reporte de algo que estaba ocurriendo en aquella pequeña ciudad o grande ciudad. Y cuando este reportero habló con su jefe, la instrucción que recibió es: ve a ese lugar, reporta lo que allí está pasando y luego lo sacamos en el periódico en la tirada del día siguiente. Así que este periodista, como todo buen periodista, agarró su libreta, agarró su bolígrafo y fue a ese lugar para ver qué estaba pasando, porque había escuchado rumores que había un lugar en la ciudad en la que pasaban cosas un poquito raras. Así que dice que cuando él llega a este lugar, este hombre vio y luego sacó este informe que te voy a leer, parafraseado, pero esto fue lo que este hombre escribió de lo que vio en aquel lugar. Palabras del periodista en el periódico. Dijo: cuando llegué a aquel lugar para realizar mi investigación como se me había requerido, encontré un lugar en completo desorden. Aquello parecía sacado de un libro, de una historia de Pandemonium, pues la gente que yo vi en aquel lugar se desplomaban y caían al suelo por todos lados. Caían al suelo en lo que pareciera como si estuvieran entrando en algún tipo de trance. Dice: muchos cuando caían hablaban en un lenguaje que parecía que nadie entendiese, pero como si algo misterioso estuviera presente y entendiese cada palabra que estaban diciendo. La gente, dice, del mismo modo al caer temblaban. Otros rodaban por el suelo. Otros reían a carcajadas sin razón aparente. Otros lloraban en lágrimas interminables. Otros caían y al caer parecían ser electrocutados por una fuerza invisible. Dice: todas estas cosas fueron para mí algo muy llamativo y lo dejo aquí en constancia en este mi reporte. ¿Sabes lo que estoy leyendo? El reporte de un periodista que fue y reportó lo que estaba pasando en calle Azusa. Todas estas cosas que acabo de citar estaban pasando en la calle Azusa. ¿Y sabes lo que ocurre? Dice: bueno, yo nunca me había enterado de que esas cosas pasaban en los cimientos de nuestra doctrina pentecostal. Porque los seres humanos somos muy tendentes a, de lo que no comprendemos, retirarlo de la historia y quedarnos con aquellas cosas que nos entran un poquito mejor en nuestra comprensión mental. ¿Verdad que sí? Somos muy tendentes a aquellas cosas que son un poco inexplicables, las retiramos del relato y preferimos quedarnos con cosas que son un poquito más comprensibles. Y en esta ocasión, en calle Azusa, no se han reportado ni siquiera la mitad de las cosas. Hay gente que decía que cuando el Espíritu Santo cayó en calle Azusa, dice que numerosas veces los vecinos de la calle Azusa llamaban a los bomberos porque decían que físicamente veían como un edificio estaba ardiendo y que salía una columna de fuego del edificio. Y cuando llegaban los bomberos, allí no había nada. Pero cuando le preguntaban, estaban hartos con los vecinos. Le decían: no vamos a seguir viniendo porque cada 2 por 3 nos llamáis diciendo que se ve una columna de fuego que sube de este lugar. Y los vecinos decían: es que lo vemos. Había cosas sobrenaturales ocurriendo. Habían cosas milagrosas ocurriendo. Habría señales, prodigios, maravillas, sanidades, liberaciones, mover del Espíritu Santo, llenura del Espíritu Santo. Pero tú sabes lo que había ocurrido los años 3 anteriores a calle Azusa. Tú sabes lo que había allí. Con Seymour y otros. Un grupo de personas que se la pasaban orando y clamando que Dios trajera un avivamiento. Había personas que clamaban y que lloraban diciendo: Dios, no hemos visto tu gloria, no hemos visto lo que pone en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Queremos ver a tu Espíritu Santo moverse como en el día de Pentecostés. Y de ahí el famoso lema: Señor, hazlo otra vez. Y empezaron a clamar y no veían nada. Y empezaron a llorar y no veían nada. Y pasaron, como decíamos anoche, de la oración al clamor, y empezaron a clamar, y empezaron a clamar, y empezaron a clamar, y de repente el Espíritu Santo cayó. Y no fue solamente la experiencia, sino que todos saben que de aquel lugar el mundo entero ha sido transformado por lo que en calle Azusa ocurrió.
La pregunta que yo me hago es, ¿será que el Señor ha cambiado su manera de trabajar? ¿Será que el Señor ha cambiado el patrón? Si miramos en el libro de Hechos 2, ¿qué había justo antes de que cayera el Espíritu Santo en el aposento alto? ¿Qué había allí? Juntos, unánimes, orando, clamando, esperando no sé qué. Porque tú sabías que Jesús no le dijo exactamente que iba a venir, ¿verdad? Esperaros aquí hasta que venga la promesa del Padre. ¿Qué promesa? El Espíritu Santo. ¿Y eso qué es? Ni idea. Nosotros lo vemos muy claro porque tenemos el libro ahí y lo leemos. Pero ellos no tenían ni idea de lo que allí iba a ocurrir. Ellos no sabían. De hecho, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos y unánimes. Y de repente viene un viento, un estruendo. Y de repente viene un viento y la casa se llenó. Y se les apareció sobre sus cabezas lenguas como llama de fuego. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y precisamente en aquel lugar había medios, sirios, persas, árabes. Y empezaron a escuchar a la gente que magnificaba el nombre del Señor. Y estaban todos atónitos y maravillados. Repite conmigo, atónitos y maravillados. Eso es lo que Cristo está deseando que ocurra en esta nuestra amada nación de España. Que quede atónita y maravillada de lo que Dios está haciendo. Y que no entremos en temor. ¡Ay! Que acaban de sacar un reportaje en televisión española diciendo preocupante el crecimiento de la iglesia evangélica en España. Cuando yo vi eso dije, ¡toma! Sí, el enemigo se está empezando a preocupar. Y cuando el enemigo ataca es porque le está picando. Cuando el enemigo empieza a atacar a la iglesia es porque algo le está picando. Tengo buena noticia. La obra de Dios en España está avanzando y el enemigo se está empezando a preocupar y está movilizando para atacar. ¡Eso es bueno! Cambiemos la perspectiva, por favor. ¡Ay, Dios mío! Que queremos que nos acepten. No nos van a aceptar. A Cristo lo crucificaron, a ti no sé, pero no sé. Dice, pero Esteban, ¿qué está pasando en España? Me quiero tomar solamente 2 minutos para un testimonio. Estaba hace poco en una congregación aquí en España, en un evento parecido a este. Y de repente Dios se empezó a mover. Y en un momento dado oramos por el bautismo en el Espíritu Santo y montones de personas empezaron a recibir el bautismo del Espíritu Santo ahí en la silla, sin llamado y sin ven aquí. Nada, fácil. Y la cosa empezó a ponerse caliente, fuerte. En un momento dado empezamos a orar, la gente empezó a recibir. Y en un momento dado la gente salió y yo iba a bajar a orar por la gente. El Espíritu Santo me dijo, ni se te ocurra. Tú no. Los pastores que están aquí, ellos oran por la gente. Y yo, pero Señor, ¿qué pasa? ¿Que tú no? ¿Que obedeces? Bueno, vale, Señor. Me quedé yo aquí como niño castigado. Bueno, Señor, venga, vale. Empiezan a orar los pastores y se desató algo glorioso, un mover del Espíritu Santo de los más fuertes que yo he visto en España. Y recuerdo que en aquel momento yo estaba, Señor, esto es una locura lo que tú estás haciendo en España. Así que suelto el micro, me bajo de la plataforma, me tiro ahí al suelo llorando. Dios mío, lo que está pasando en España es una locura. Esto es lo que muchas personas se han pegado décadas, orando, clamando, llorando, ayunando, sembrando mucho y viendo poco. Y nosotros ahora lo tenemos delante. Que no se nos pase el tiempo de su visitación. Y en un momento dado, después de un rato, estaba ahí y noto que el Espíritu Santo me dice, ok, ya están listos, ve y voy a hacer lo otro. Me digo, Señor, ¿el qué es lo otro? Y cuando Él me dice lo otro, digo, ay, Dios mío, no. Ay, Dios mío, no, lo otro no. ¿Sabe lo que era lo otro? Él me dijo, voy a venir a este lugar y voy a empezar a desatar alegría y gozo en las personas. Y dije, ay, Señor, no me metas en lío. Que yo no sé si aquí la gente está para estas cosas, que hay muchos pastores aquí, voy a meter un lío con los pastores. Digo, bueno, Señor, pero yo no hago nada, ¿eh? Lo haces tú, yo no hago nada, que luego yo aquí me voy. Así que cuando yo estaba ahí luchando con el Espíritu Santo y cuando venía a agarrar el micro, la pastora agarra el micro antes que yo. Y dice, bueno, hermanos, he sentido como del Espíritu Santo que creo que Él quiere llenar hoy a la iglesia del gozo del Espíritu Santo. Y yo, entonces cuando llego y me pasa el micro digo, lo que ha dicho ella.
Digo, por si se lía, que ha sido ella, lo que ha dicho ella. Así que digo, bueno, todo el que tenga... Y de repente algo entra, no te lo puedo explicar con palabras, algo sobrenatural entra en el auditorio. Cientos de personas empezaron a recibir, a ser llenos, a reír, otros caían, otros temblaban, se escuchaban sillas. Y yo mirando, wow, yo alucinando. Digo, ¿esto es España? Esto es España. ¿Esto está pasando en España? Esto está pasando en España. ¿Por qué te lo cuento? Para que te anime, creas y tengas expectativa de que lo que Dios está haciendo en todo lugar, también aquí. ¿Y por qué no en esta noche también algo? Y de repente yo salgo, estaba maravillado, me llevan por el pasillo porque aquello no había quien lo parara. Intentamos cerrar el culto, aquello no había quien lo parara. Así que me llevan por el pasillo, voy para atrás y la gente reía, lloraba, una locura. Y de repente cuando me van a sacar por la puerta, había un joven, un adolescente, en la puerta, al lado de la puerta, saltando. ¡Wow! ¡Wow! Nunca había vivido nada igual. Y se reía y saltaba. Y yo veía que la gente que estaba al lado del muchacho estaban todos como súper asustados. Digo, bueno, no es para tanto, hombre. Que, a ver, chaval, ¿quién ha matado a este chaval? Pero el chaval reía. Nunca he vivido nada igual. Nunca he vivido nada igual. Yo no sabía que el Espíritu Santo puede hacer esto. Y yo, wow, qué guay, qué guay. Y de repente el pastor que iba conmigo se empieza a asustar. Entonces ya me empecé a preocupar yo. Digo, uy, si todo el mundo aquí se asusta y yo soy aquí el último que no se ha enterado de nada. Y digo, ¿pero qué pasa? Tú no sabes. Tú no sabes. Y yo, no sé, claro que no sé. ¿Qué pasa? No, es que tú no sabes. Digo, que ya lo sé que no sé, que me digas qué pasa. Que tú no sabes. Digo, me digas ya qué pasa. Que tú no sabes que ese chico que está ahí es autista y no habla y está hablando. Ese autista está hablando. Está hablando. ¿Y sabes lo que me ocurrió? Que me tuve que meter en un cuarto y llorar sin parar. No podía parar de llorar. Lloraba y lloraba y lloraba. Porque había algo dentro de mí. Lloraba de la alegría y de la gratitud diciendo a Dios, Dios, si te creyéramos un poquito más, si te abriéramos más espacio, si creyéramos un poco más, si clamáramos un poco más, si creyéramos en el Dios de la Biblia y no en el Dios que nos hemos hecho aquí, ¿cuántas cosas no podrían suceder? Pero para eso es de lo que te quiero hablar en esta noche. Necesitamos que nuestra mente y nuestro corazón sea renovado. Di conmigo, renovado. Dice la palabra de Dios en Mateo 9. Dice, entonces vinieron a él, a Jesús, los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? En otras palabras, nosotros y los discípulos de los fariseos ayunamos y tus discípulos comen, pero comen como si no hubiera un mañana, ¿eh? Esto en la doctrina del ayuno no nadie les ha predicado, ¿eh? Dice, Jesús les respondió, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto? Respuesta, se supone que no. Tú no vas a una boda con la cara larga, ¿verdad que no? Si vas a tener cara larga, ¿te quedas dónde? En tu casa. Imagínate un novio y una novia que están, y aparece un tío. Oh, felicidades. Mal rollo, ¿verdad? Mal rollo. Dice, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto? Entre tanto el esposo está con ellos, pero vendrán los días cuando el esposo les será quitado. Entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque el tal remiendo se tira del vestido y se hace mayor la rotura. Ni se echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se pierde o se derrama. Dice, y los odres también se pierden, pero hay que echar vino nuevo en odres nuevos. Y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Doy por sentado que tú has escuchado este texto a una media de 20 veces por congreso por año, ¿vale? Pero quiero en esta tarde entrar un poquito a la historia y al contexto y lo que estaba pasando para poder entenderlo un poquito mejor. Aquí nos encontramos la primera vez en la historia en que se ponen de acuerdo los discípulos de Juan el Bautista
Y los fariseos se hacen todos muy amiguitos para preguntarle a Jesús por qué todos nosotros ayunamos y tus discípulos no ayunan. ¿Te has fijado? Se han puesto todos de acuerdo. Digo, hay que ver cómo son las cosas, ¿no? Se ponen de acuerdo y empiezan a preguntarle a Jesús, oye, ¿por qué ayunamos y los tuyos no ayunan y demás? Y de repente Jesús les salta, como es Jesús, con una respuesta que es ¡yum!, que parece que no tiene sentido, pero Jesús respondía a lo que él tenía que responder, no lo que la gente quería escuchar. Así que Jesús empieza a hablarle de que si el novio cuando está con ellos, y básicamente lo que le quieren decir a Jesús es: Jesús, escúchame, manda a tus discípulos que ayunen, ¿sí o no? Manda a los tuyos que ayunen. Aquí estamos ayunando todos los discípulos de todos los maestros menos los tuyos. Y la respuesta de Jesús es, voy a hablar del novio. Antes se ayunaba, ahora el novio está y no se ayunan. Y después cuando el novio no esté, sí se ayuna. ¿Tú me quieres que te diga una cosa? Pues te voy a dar la respuesta. Antes no, antes sí, ahora no, y después sí. No, sí, no, no, sí, no. Y los discípulos de los otros se quedan como diciendo, ¿qué? O sea, Jesús, necesitamos que pongas ley. Y Jesús dice, no, porque yo soy el cumplimiento de la ley. Y hay momentos en los que el Espíritu Santo llama a la iglesia a ayunar. ¿Y qué hay que hacer? Ayunar. Ay no, ay sí. Hay momentos en los que Dios llama a la iglesia a orar. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Júbilo. No. Pues yo quiero júbilo. Pues no. A orar. Y hay momentos en los que Dios llama a la iglesia júbilo y alguien dice, yo no. Pues sí. ¿Qué es lo espiritual? ¿Cuál es lo espiritual? Júbilo, oración, ayuno, llanto, risa, nos ponemos de rodillas, saltamos a la pata coja. ¿Cuál es? El Señor es un Señor de orden. Claro que lo es. ¿Y cuál es el orden? No es el que tienes tú en la cabeza. ¿Sabes cuál es? Que el Espíritu del Señor es libertad. Y donde está el Señor, ahí hay libertad. Claro que sí, respondería el del otro lado. ¿Sabes cuál es el orden? Obedecer lo que el Señor esté marcando en cada momento. Eso es el orden. ¿Y sabes cuál es la libertad del Espíritu Santo? No ser esclavo ni de lo que yo quiero ni de mis emociones, sino por amor someterme a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Y eso es la verdadera libertad. Hay veces que el Espíritu Santo se quiere mover de una manera y mi propia mente no me deja entrar. Y no soy libre. No, yo sí soy libre. No, no lo soy. El Espíritu Santo se está moviendo. A mí me encantaría estar ahí, pero hay algo que me mantiene aquí. Puede ser la incredulidad, puede ser el temor, pueden ser las malas experiencias. Y la libertad del Espíritu Santo es entrar en lo que esté haciendo el Espíritu Santo en cada momento. Ese es el orden de Dios. Así que Jesús, por supuesto, le responde. Ellos no se enteran ni de papa. Ellos no entienden la respuesta de Jesús. Y ahora comienza a contarle el tema de los odres. Odre nuevo, odre viejo, remiendo para arriba, remiendo para abajo. Y yo me imagino los presentes diciendo, ay madre mía, Jesús cuenta aquí unas cosas muy raras. Pero me quiero centrar en la parte de los odres que seguramente has escuchado. Te quiero lanzar una pregunta en esta tarde. ¿Qué tipo de odre eres tú? Hombre, tú puedes decir, no, yo soy joven o viejoven. Yo soy un odre nuevo. Y alguna persona mayor dice, ay hijo, es que yo ya soy muy mayor, es que yo ya con la edad que tengo, yo ya es que... Tú sabes que yo me he encontrado jóvenes que son odres más viejos que Matusalén. Jovencitos, adolescentes. Y con un corazón, una mente y un espíritu más duro que una piedra. Y me he encontrado... Yo le llamo en la congregación, tengo a varias señoras mayores, se me sientan siempre en la segunda fila, son todas 70 y octogenarias. Y se sientan todas ahí y yo les digo, ay, siempre que llego y las veo, hola, aquí estamos, orando por usted, creyendo en que Dios va a manifestar su presencia y su gloria. Y digo, ay, ¿cómo? Digo, aquí el trío, Y es que yo digo, yo encuentro siempre, es que me dais vida, vosotras tres. Me encantan las personas mayores, ay, qué vida. Y me he encontrado gente mayor que están ahí, una que tiene las operaciones en las dos rodillas, le han cambiado las dos rodillas y te la ves ahí. Digo, ¡buah! ¡Qué maravilla! ¿Y sabes qué? Déjame decirte que el ser odre nuevo o odre viejo no depende de la edad que tengas. ¿Ah, no? No. Y para eso quiero contarte una historia muy, muy, muy breve ahora. ¿Has pensado alguna vez para qué servían los odres? ¿Sabes para qué servían?
Los odres eran recipientes, vamos a llamarle, hoy serían cantimploras, recipientes, en los que se metía ¿el qué? El vino. Hasta ahí todo lo tenemos claro, ¿vale? La pregunta que te hago es, ¿para qué? Puedes responder, ¿para qué? ¿Para llevárselo a quién? A donde vayas, correcto. ¿Y a dónde acababan llegando los odres? Por ejemplo, ¿qué más? Ok, ahí lo han dicho. El odre tenía un propósito: llenarse de vino para traerlo a la mesa. Y dice, bueno, pero ¿qué importancia tiene eso? Toda. El vino tenía el propósito de ser un recipiente, y su razón de ser, el destino del odre, era ser capaz de absorber, adquirir el vino para poder llevárselo a otros. El propósito del odre no era decir, ¡ay, soy un odre lleno de vino! No. El propósito del odre era llevar el vino a la mesa. Y en la mesa que había otras personas. O sea, su capacidad tenía que ser recibir el vino, y su capacidad tenía que ser poder llevárselo a otras personas. O sea, podríamos decir que el odre era como una vasija cerrada en la que permitía que lo nuevo entrara y que se llevara a otras personas. Y déjame decirte que yo conocí a un hombre cuando yo era un adolescente. Cuando yo creía que yo era un odre muy nuevo. Porque yo decía, yo soy joven, soy adolescente, los viejos son muy aburridos y los jóvenes sí que entendemos las cosas. Y yo recuerdo que en aquel momento Dios nos visitó en la iglesia, tuvimos una visitación. Bueno, no te lo voy a contar porque capaz que me dice, hereje, fuera de aquí. Pero pasaron cosas muy locas, ¿vale? Entonces yo recuerdo que vino un hombre inglés, y cuando yo vi a aquel hombre llegar, el típico inglés, 1,90 m, pelo blanco, gafitas de estas, de las sin montura, al aire, como las monjas, las de estas, camisa de cuadros, por supuesto, pantalón chino negro, ¿vale? La camisa de cuadros por dentro del pantalón, sin cinturón, ¿vale? Y en los pies, por supuestísimo, el clásico, calcetines con chancla, ¿vale? El típico guiri, el típico, ¿vale? Y yo recuerdo que cuando yo lo vi, dije, ¡buah! Vaya predicador que han traído. Súper mayor, pelo blanco, un abuelete. Madre mía. Tú sabes que muchos adolescentes piensan eso, aunque no te lo digan, ¿no? Pero bueno. Total, que llega el hombre, se pone aquí y empieza a hablar del Espíritu Santo, y yo me empiezo a quedar así. Y empieza a hablar de su amistad con el Espíritu Santo, y yo me empieza a volar la cabeza. Y de repente, en un momento del mensaje, el Espíritu Santo lo empieza a tomar, lo empieza a llenar, y no podía seguir predicando. Y tienen que levantarse 2 ujieres corriendo a agarrarlo, porque el hombre se iba para un lado y lo tenían que agarrar. Y yo quiero eso. Y yo, ¡ay, qué guay eso! Yo no sabía que esas cosas le pueden pasar a una persona. ¡Ay, qué divertido! Y yo recuerdo que eso me marca la vida a mí para siempre. Y desde aquel día empezó a haber dentro de mí un deseo. Si hay más del Espíritu Santo, yo quiero más. Si hay más de parte de Dios, yo no quiero renunciar a nada de lo que el Espíritu Santo quiera hacer en mi vida. Como he dicho, no ser un buscador de experiencias, de emociones, de momentos. Pero la palabra de Dios dice que somos transformados de gloria en gloria. ¿A quién? A la imagen de Cristo. O sea, dicho el versículo al revés, para ser transformado a la imagen de Cristo necesito experimentar gloria en gloria. Anda, o sea que no es una opción. Que hay cosas que tú no te puedes parecer a Cristo a no ser que tengas un encuentro potente con el Espíritu Santo. Que hay cosas que solamente pueden ser transformadas en tu vida con un encuentro transformador y renovador del Espíritu Santo. O sea, que el ser un odre nuevo no es una opción, es una necesidad. Que el ser transformados en un odre capaz de recibir lo de Dios no es una opción, es una necesidad. Por eso te quiero preguntar, ¿qué estaba pasando antes de Hechos 2? Que Dios estaba transformando a la iglesia en un odre nuevo. Cuando tú oras, cuando tú clamas,
cuando tú intercedes, cuando tú estás clamando porque Dios se mueva, ¿sabes lo que Dios está haciendo en ti? Te está renovando y te está preparando para recibir. Tú sabes que yo he encontrado personas que querían recibir lo de Dios, pero no estaban capacitados para recibir lo de Dios. ¿Y sabes lo que ocurría? Que cuando Dios los quería tocar, se cerraban y resistían lo de Dios. Así que yo te quiero animar en esta noche a que pienses esto. Ellos vienen a Jesús en esta escena a hablarle de que Jesús pusiera algo en ley. Y Jesús empieza a hablarle de que el odre nuevo, de los odres viejos y demás. Y ahora, en medio de todo esto, yo pienso que algunos de ellos no entendieron lo que Jesús estaba queriendo explicarle. Pero para el día de hoy, para nosotros, si miramos el tema de los odres, la pregunta que te hago es, 1, ¿para qué eran los odres? Lo hemos dicho. Los odres tenían un destino, es transportar para otros. Y hago un paréntesis aquí. ¿Tú sabes por qué muchas veces Dios no nos da más? ¿Sabes por qué? Porque nos da algo y nos lo quedamos para nosotros. ¿Tú sabes por qué hay veces que el Espíritu Santo no nos llena más? Porque el destino del Espíritu Santo, lo dice en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y si nosotros no somos testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, ¿qué es lo que Él nos hace? Que no recibamos más del Espíritu. O sea que yo puedo estar pidiendo más del Espíritu Santo y Él me dice, no. Señor, dame más de tu presencia. No. Señor, aquí estoy necesitado de ti. Lléname. No. Porque la última vez que te llené, no fuiste a la mesa a llevar lo que yo te estaba dando a otra persona. Porque la última vez que yo te llené de mi presencia, te lo quedaste para ti. ¿Y sabes lo que ocurre? Una de las razones por las que se acaban los avivamientos, hay varias razones. Número 1, la clásica, por el pecado. Pecamos, el Espíritu Santo se ofende y se acaba el avivamiento. Segundo, cuando usamos el avivamiento para nosotros mismos, lo dejamos entre 4 paredes y le rompemos el propósito por el cual Dios derramó el avivamiento, que es ir y predicar el Evangelio a toda nación. Y tercero, los avivamientos se acaban cuando intentamos controlar al Espíritu Santo y decirle lo que Él puede y lo que Él no puede hacer en una reunión. Esas son las 3 razones básicas, hay más, por las cuales los avivamientos se acaban. Por eso yo te quiero preguntar, si tú entiendes en esta tarde si eres un odre nuevo, un odre viejo. Y hago la explicación. Mira, en los años 60, me ha encantado la alabanza, por eso lo puedo decir. En los años 60, ¿qué se cantaban en las iglesias? Ajá, muy bien, se cantaban, antes de los 60 se cantaban himnos. ¿Qué himnos? Los himnos de la Reforma. ¿Qué se va a cantar? Los himnos de la Reforma. ¿Y qué ocurrió en la Reforma? Que hubo una renovación, hubo una renovación. Dios trajo la verdad a través de Lutero, a través de otros, que la salvación es por gracia, que no se puede cambiar la salvación, que no se podían pagar las indulgencias y vino una renovación. ¿Y qué ocurrió después de eso? Que después Dios siguió intentando traer renovaciones. Y dice, ¿a qué te refieres? Lutero bautizó toda la vida niños porque él había recibido en su momento un grado de renovación. Pero el Espíritu Santo quiere seguir renovando. Luego vinieron los anabaptistas, los que bautizaban. Luego empezaron a venir. ¿Y sabes quiénes fueron los mayores perseguidores de las renovaciones? Por si no lo sabes, los que vivieron la anterior visitación, renovación o avivamiento. En los que decían, lo que nosotros vivimos sí era de Dios, pero esto que está pasando ahora, eso no es de Dios. ¿Por qué? Porque no te está pasando a ti, porque le está pasando a otro. Y eso fue avanzando. Y siempre que Dios traía una visitación, los que habían vivido la anterior renovación perseguían. Unos perseguían a otros, los siguientes perseguían a otros. Y luego llegamos a los años 60, la iglesia cantaba himnos y coritos. Cuando empezaron los coritos, ¿saben lo que muchas personas empezaron a decir? Eso no es de Dios. Porque la verdadera alabanza de Dios es con órgano y con los himnos de la Reforma. Y empezaron a perseguir al principio a los coritos. ¿Qué estaba haciendo Dios con los coritos? Renovando y no quitando, sino añadiendo a la iglesia. No eliminaba, añadía. Pero tú sabías que después de los 60, los 70, los 80, Dios quiso seguir renovando. Y por ahí algunos querían tocar con una
¿Y qué decían? Eso es del... ¿Ves? ¿Y qué hicieron? Lo persiguieron. El teclado era del diablo. La batería era del diablo. ¿Pero por qué decían eso? ¿Porque había algún texto en la Biblia? No. Era porque como Dios renovó mi vida, no era así. Como Dios lo hizo conmigo, no era igual. Entonces, ¿sabes lo que ocurre? Que tenemos que tener cuidado. Porque tú sabes cómo un odre se pone duro. Revelación, aquí viene. Una gran revelación. ¿Tú sabes cómo un odre se pone duro? Cuando lo usas, ha tenido vino dentro y luego lo quitas y el cuero empieza a endurecerse. Por sí, los seres humanos tendemos a abrazar lo pasado como maravilloso y rechazar lo nuevo como bueno. Como dicen en la tierra de mis padres en Galicia, más vale pájaro en mano que ciento volando, más vale malo conocido que bueno por conocer. Negativos, pero madre mía. Sí, pues los seres humanos somos así. Pero ¿sabes lo que ocurrió? Que después, cuando acabó la época de los 80, Dios quería traer otra renovación. Y apareció por ahí, en México, en Guadalajara, un muchacho con una chaqueta, con un teclado Korg M1 o Korg 01, y empezó: estamos aquí en la presencia del Señor. ¿Quién era? ¿Y qué empezaron a hacer? Perseguirlo y criticarlo. Eso no es de Dios. ¿El qué no es de Dios? Esta cosa que toca es un teclado. No, porque la alabanza verdadera es con piano de cola. ¿Tú tienes dinero para pagar un piano de cola? Son muy caros. Y de repente él empezó a traer una renovación. Y después de él, ¿qué pasó? Vino otro llamado Marcos Barrientos y empezó a cantar canciones de: perseguí a mis enemigos, los atrapé, los destruí, los atravesé, todo bélico, le corta la cabeza al enemigo. Madre mía. Y algunos decían: eso no es de Dios. ¿Qué es lo bueno? El Marcos Witt. Y el Marcos Witt decían: esto tampoco es de Dios. Lo bueno son los coritos. Y los que estaban en contra de los coritos: eso no es de Dios. Los buenos son los himnos. Y los otros ni estaban vivos. O sea, todo el mundo aferrándose a algo como si fuera lo único que Dios es capaz de hacer. Y de repente Dios estaba trayendo otra renovación. Apareció por ahí Integrity Music, Osana Music, los años 90. Empezaron a traer una excelencia en la adoración, en la alabanza. Y muchos decían: ¿por qué tocan con un coro tan grande? ¿Has leído Apocalipsis? Que hay un coro de personas que adoran al Señor con címbalos, con todo. Pero su manera de verlo les impedía. Y después, ¿qué ocurrió? Que los que finalmente se agarraron a Marcos Barrientos, después por ahí en los años 2000 y pico, apareció otro señor llamado Paul Wilbur y empezó con las canciones mesiánicas. ¡Ay, gran voz de júbilo! Y la gente: eso, lo de Dios es lo de Marcos Barrientos, lo de Marcos Witt, lo de los coritos, lo de los himnos. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que tenemos una tendencia natural a decir: lo que yo he experimentado sí es de Dios? Y tener miedo a lo que Dios quiere hacer. Insisto, no a locuras, no a paranoias, no a excentricidades, a lo que Dios quiere hacer. ¿Y sabes por qué muchas veces nos cuesta? Porque es algo que no controlamos. Y al Espíritu Santo no lo podemos controlar. Lo intentamos muchas veces controlar, pero no lo podemos controlar. Él es el que sabe lo que está haciendo en cada momento. Y si Él te tocó hace 20 años con la alegría, hoy te puede tocar con llanto y con intercesión. Y si te tocó hace un año de una manera, Él se quiere mover en tu vida de manera nueva. Pero nosotros tenemos esa tendencia. Y después de Paul Wilbur, por ahí aparecieron unos locos. Un grupo de chavales con los pantalones apretados. ¿Cuál pantalón de, como dicen aquí, lo que toman, el chorizo que se toma aquí en Cataluña? La chistorra. Que las piernas eran como chistorra, apretado, pantalón negro. Y eran unos chavales de Australia que cantaban: toma, tómalo, toma, tómalo. Y la gente que empezó a decir: eso. Pero si es de Dios, lo de Marcos Barrientos, lo de Marcos Wheeler. ¿Por qué? Porque los chavales, raritos eran. Pero bueno,
Dios estaba haciéndolo de alguna manera. Y empezaron a decir, es que no puede ser, porque llevan esos pantalones, esos pelos que hoy para nosotros son como emos y todas esas cosas. Pero en aquel momento eran guay, eran súper divertidos. Y mucha gente los rechazó y dijeron, eso no puede ser de Dios. Y así consecutivamente. Y luego cuando estaban los de vino, algunas personas, y Dios levantó otras personas, y aparece otras como yo que sé, Marcela Gándara, para esta hora he llegado. La gente, eso, lo de Dios es tómalo. ¿Te das cuenta? El Espíritu Santo está constantemente queriendo animarnos a vivir el proceso de renovación. Ahora, si te fijas en el texto que hemos leído, y si examinamos un poquito más lo que hemos estado leyendo, dice lo siguiente. Dice, nadie pone paño nuevo en vestido viejo. ¿Ok? ¿Quién? Nadie. Ni siquiera Dios. Ni siquiera el Espíritu Santo. Dice, porque tal remiendo estira el vestido y se hace peor la rotura. Dice, ni se echa vino nuevo en odres viejos. ¿Quién lo hace? Nadie. ¿Y Dios? Tampoco. Ay, no me diga. Ay, sí te digo. No lo hace. Dice, ¿pero por qué? Es que no lo entiendo. Porque si el Señor me ama, Él me va a tocar con su Espíritu Santo porque Él me ama. Precisamente porque te ama, si sabe que no está renovado, no lo va a hacer. O sea, ¿a qué te refieres, Esteban? Mira, cuando el Espíritu Santo se mueve en un lugar, cuando el Espíritu Santo toca una vida, muchas veces es de una manera estrambótica que a nuestra mente a veces le resulta ofensiva. ¿Y sabes lo que ocurre? Que cuando Él se mueve, solamente tenemos dos posibles reacciones, o tres más bien, como lo que ocurrió en Hechos 2 y en Calle Azusa. Primero, los que entraron y lo vivieron. ¡Wow! Vivieron, se habían preparado, se habían renovado y lo vivieron. Segundo, dice Hechos capítulo 2, los que estaban atónitos y maravillados. Eran como los de, ¿qué es esto? ¿Qué locura tan grande es esta? ¿Qué es este suceso? ¿Qué es esto? ¿Vale? Y luego había un tercer grupo que no habían sido renovados. ¿Y qué hacían? Decían, ¡buah! Estos están borrachos, ebrios, llenos de vino. ¿Sabes lo que ocurrió en Azusa? Que hubo los que entraron, hubo, como el periodista, los que estaban atónitos. ¿Y sabes lo que hubo? Gente que dividió la iglesia y se marchó. ¿Tú sabías eso que pasó en Calle Azusa? La iglesia se partió en dos. Porque había gente que llegaron y no habían vivido un proceso de renovación y dijeron, esto yo no entiendo, Dios no se puede mover de esta manera. ¿Sabes lo que ocurre? Que para entender la esencia de ser un odre viejo, un nuevo, tenemos que entender cuál es la característica que separa a un odre nuevo de un odre viejo. Y como decía al principio, algunos pueden pensar, la diferencia entre un odre viejo y un odre nuevo es que el nuevo es nuevo y el viejo es viejo. Obvio, pero ese no es el punto. Ese no es el punto. ¿Tú sabes cuál es la característica que tiene el odre nuevo que no tiene el odre viejo y que permite que todo se eche a perder? El odre nuevo tiene esta capacidad. Di conmigo, flexibilidad. ¿Sabes lo que significa flexibilidad? Que cuando echan el vino nuevo en un odre, al vino al entrar dentro del odre, ¿qué le pasa al vino? Que empieza a fermentar. Y al fermentar produce gases. Y al producir gases, ¿qué le ocurre al cuero? Que lo hincha, lo expande y lo deforma o le da una forma nueva. O sea, que como el cuero no sea flexible, ¿qué le ocurre al cuero? Dos cosas muy malas. Número uno, que se raja, se parte o revienta el cuero. Y la segunda cosa, que muchas veces no pensamos en ella, es que se echa a perder el vino nuevo. Dice, por eso nadie se le ocurre poner vino nuevo en un odre viejo. Parafraseando y para nosotros, Dios quiere derramar vino nuevo en su iglesia para tiempo nuevo, nueva gracia, nueva unción, nuevo del mover del Espíritu Santo. Pero hay veces que Dios te ama tanto a ti y me ama tanto a mí que dice, no te lo puedo dar porque si te lo doy, revientas. Dice, no hombre, no voy a reventar. Reventar en el sentido de ¿qué? Que no lo voy a entender y lo voy a criticar. ¿Qué voy a decir? Nah, ¿esto qué es? ¿Por qué Dios se mueve de esta manera?
Y sabes que Dios te ama tanto y me ama tanto que es capaz de retener cosas que le estamos pidiendo, como decíamos, hasta que estemos preparados para recibirla. Por lo tanto, la diferencia entre el odre viejo y el odre nuevo es que el odre nuevo tenía capacidad de recibir lo nuevo y ser flexible. Quiero darte una noticia. Cuando hay avivamiento, ¿sabes lo que necesita la iglesia? Un montón de flexibilidad. Ser flexibles, pero tela. Pero tela. Hace poco se lo decía yo a una persona en la iglesia. Todo el mundo clamando, Señor, tráenos almas. Señor, clamando durante un montón de tiempo, Señor, queremos alcanzar almas perdidas. Y de repente entra una persona que era él, pero no era él, era ella, y esas cosas, ¿sabes? Y de repente te digo, ¿qué? ¿No has clamado tú por almas? Bueno, sí, pero ¿qué? Corre y le das un abrazo. ¿Yo? Sí, tú. Ay, no, ay, sí. Y si no, te vas tú. Es más bienvenida la otra persona que tú. ¡Ah! Que yo soy aquí de los antiguos. Puerta. Porque esta casa es una casa para recibir al perdido, para recibir a la persona que necesita a Cristo. Una iglesia es un hospital, no es un hotel de señoritos. Pero ¿sabes? Para poder abrazar eso tenemos que haber sido renovados. El otro día estaba predicando y había un señor ahí hablando toda la predicación. Y la gente indignada. Acababa de llegar por primera vez y el hombre no sabía que todos se tenían que quedar calladitos a escucharme a mí. Qué cosa, ¿verdad? Queremos lo nuevo, como decía un pastor argentino. No, nosotros decimos, Señor, manda lo nuevo, pero no te muevas tanto que nos asustamos. Si le decimos, Señor, manda fuego, queremos fuego. Si le decimos, Señor, manda tu Espíritu Santo, hazlo como quiera. Si decimos, Señor, venga tu Espíritu Santo como un río, haz lo que quiera. Que me ponga la peineta para arriba, la coleta para el lado, el rímel para frente, lo que sea. Pero cuando tu Espíritu Santo viene, estamos listos y dispuestos. Tócame como tú quieras, úsame como quieras, toca mi cuerpo. Y si me quedo quieto o si me electrocuto, lo que tú quieras. Pero quiero al Espíritu Santo, quiero lo nuevo del Espíritu Santo. Y no para mí, para un mundo que se pierde, que no quiere religión, que no quiere proselitismo, que no quiere que le vengas con una religión nueva, que te pongas a discutir de religión a religión, que vean en ti, como decía Pablo, no vine a vosotros con sabiduría de humana, con palabra de sabiduría humana, sino con demostración de poder y del Espíritu Santo, para que vuestra fe no esté fundamentada en palabras de personas, sino en el poder de Dios. Eso quiere ver el mundo. Poder de Dios real. Dice, pero Esteban, ¿le tendremos que predicar el evangelio con arrepentimiento? Claro que sí. Esto no es sustituto del mensaje del evangelio. Yo predico el arrepentimiento, la cruz, el infierno, arrepiéntete. Todo eso lo predico. Pero me doy cuenta que Jesús primero actuaba y luego hablaba. Y muchas veces la iglesia habla mucho y actúa poco. Y la gente dice que no me cuenten más religión, que de esa ya hemos tenido mucho en España. ¿Sí o no? Entonces, para poder recibir lo nuevo, insisto, no para nosotros solamente. No para tener una experiencia pentecostal. Gloria a Dios por las experiencias pentecostales. Me encantan los cultos de avivamiento. Me encantan las noches de milagro. Todo eso me encanta. Maravilloso. Digo, ¿y luego qué? ¿Y luego qué? Porque esto tiene un propósito y es como el vino nuevo en los odres nuevos. Agarrar eso que Dios está depositando en una iglesia, irme a mi vecino que está pasando depresión y decirle, yo creo en un Dios que puede tocar tu corazón y el poder de Cristo te puede librar de la depresión. Ir a otro vecino que le duele la rodilla desde hace 20 años y digo, el poder que levantó a Cristo de los muertos tiene poder sobre esa rodilla y yo creo que Él te puede sanar. Para eso es la renovación del Espíritu Santo. No solamente para presumir, somos la iglesia del avivamiento. Cuando hacemos eso, el Espíritu Santo dice, hasta luego, ahí os quedáis. Por eso Jesús dijo, no lo puedo hacer. Y quiero terminar con esto. El que os está hablando es una persona que tuvo que ser ofendida para enterarse de que era un odre viejo. ¿Os cuento el chisme? ¿Os cuento la historia? Vale. Yo desde pequeño me vi envuelto en temas de avivamiento, el mover, lo sobrenatural, maravilloso. Pero lo vi en otros. Sabéis que de verlo a vivirlo es otra cosa, ¿verdad que sí? Y yo me crié viendo esas cosas. Me crié cultos hasta las 3 de la mañana, la gente por los suelos, una locura, la gente en los coches llevándola a sus casas, no podían caminar porque la gloria de Dios, todas esas cosas.
apareciendo señales y todas esas cosas. Vale, ¿qué ocurrió? Que llega un momento en mi vida en el que yo me doy cuenta de que lo que pone en el libro de los Hechos y lo que yo estoy viviendo, algo no concuerda. Aquí hay algo que no concuerda. Ahí dice que estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen. ¿Y por qué estas señales no me siguen? Pregunta comprometida, ¿no? Porque a mí esto. Y de repente empiezo a sentir el desafío y el Espíritu Santo, ven y búscame a mí, búscame, conóceme a mí. Así que yo no sé por qué, yo estaba en Inglaterra y yo me fui para allí supuestamente para aprender inglés, aprendí poco inglés, pero cosas bonitas me pasaron, como la mayoría de los que se van a Inglaterra a aprender inglés. Entonces yo recuerdo que estoy ahí y empiezo a meterme todos los días a leer sobre el Espíritu Santo de una manera equilibrada, sin desfasar al Padre, al Hijo y todas esas cosas, equilibrio. Pero empiezo a buscar, empiezo a escuchar, empiezo a meterme. Y yo sin darme cuenta y a clamar, Señor, por favor, tócame, yo necesito más de ti. Señor, yo no estoy viviendo todo lo que dice ahí. Yo he visto cosas, pero la he visto en otros. No la he visto en mi vida. Señor, ¿qué me pasa a mí? Entonces, ¿qué ocurrió? Empecé a buscar, pasé un mes, pasé 2 meses y un buen día iba por allí en la ciudad en la que estaba, entré en una iglesia y había una chica joven. Y la chica se me acerca cuando entro por la puerta y dice, disculpe, ¿le puedo dar una palabra? Y digo, bueno, depende de la palabra. Si es cásate conmigo, olvídate. Pero tú sabes, ¿no? Esas cosas. ¿Te puedo dar una palabra? Digo, sí, bueno, lanza. Y me dice, mira, no sé si tiene sentido esto para ti, pero lo que yo he escuchado es, el Espíritu Santo dice, sé que me estás buscando intensamente y prepárate porque vengo. Así digo yo. Vale, esta chavala, guay, te ficho. ¿Qué ocurre? El ministerio este que conté, el inglés este, que vivía estas cosas, yo tenía un sueño y era, me encantaría poder pasar un día con ese hombre y que me hablara de lo que él hace con el Espíritu Santo, porque él tiene una relación con el Espíritu Santo que yo no la tengo. Él habla con él, esto parece que tienen un pase de vida en el uno y el otro, él le habla, le responde, no sé qué, no cuánto. Contaba que se le estropeaba el coche y decía, Espíritu Santo, ¿qué le pasa? Levanta el motor, la parte izquierda, la parte, tira ese botón, gira la palanca y yo digo, no, bueno, esto es una broma, vamos, es una broma, qué injusticia, ¿no? Claro, lo que yo no sabía es que esa persona llevaba toda la vida viviendo renovaciones y buscando más y había edificado 70 años de relación de conocer más al Espíritu Santo. Por eso muchas veces cuando nosotros vemos que Dios usa personas decimos, yo quiero lo de esa persona, pero como decíamos ayer, no nos enteramos de los procesos que esa persona ha vivido con Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo le pido y me dice que sí. Y llego a la casa de este hombre. Y cuando estoy juntamente con él, me engancho con él por la mañana y digo, háblame del Espíritu Santo. Y el hombre empieza a hablarme por la mañana, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Llega el mediodía, nos vamos a comer y seguíamos con lo mismo. Llega la hora de la siesta, la tarde, más tarde, seguíamos con todo el santo día hablando del mío. Y yo lo único que decía, háblame más. Así que cuando llega la noche, cenamos y hablando de lo mismo. Y cuando acabamos la cena me dice, oye, ¿vamos a tomar un helado ahí al puerto? Y yo, sí, venga, va. Nos metemos en el coche y seguíamos hablando de lo mismo. Cuando llevábamos 2 o 3 minutos en el coche, estábamos hablando, charlando. De repente yo siento que algo empieza a hacerme así, boom, y me empieza a caer así. Y las fuerzas se me empiezan a ir del cuerpo y me empiezo a sentir como si estuviera ebrio. Y digo, y hago contra el cristal. Y digo, ay. El hombre me mira, me dice en inglés, ¿qué te pasa? Y yo no sé. Y me pregunta, ¿estás malo o es el Espíritu Santo? Así, o sea, chimpón. Y yo creo que es el Espíritu Santo. Y el hombre, ¡wow! Empieza a orar en lengua todo el camino. Y yo, ay. Es que a mí me pasan cosas muy raras. Total, que cuando llegamos al lugar, ¿sabes? Yo sentí algo que jamás había sentido. Algo me había envuelto. Yo decía, yo nunca me imaginé que se puede experimentar la eternidad de Dios de esta manera aquí. Nunca había vivido nada igual. Solamente sabía que algo me había envuelto y dentro de mí sentía a Dios tan cerca y un temor de Dios. Era un temor de Dios increíble, pero al mismo tiempo no te vayas. Un temor de no quiero ni pensar, no quiero ni un pensamiento porque como piense peco. Entonces yo no me voy a mover de aquí y solamente decía, Dios, tú estás aquí. Dios, tú estás aquí, no te vayas.
Dios, tú estás aquí. Nunca había experimentado nada ni que se le pareciera de lejos. Y de repente, cuando abrió la puerta del coche, me iba a llevar a la heladería, abro la puerta y mis piernas no. Entonces saco una pierna, me pongo así por la otra y me llevaba de la mano y yo miraba al suelo, Dios mío, tú estás aquí. Dios mío, tú estás aquí. El otro, el espectáculo era de libro. Menos mal que no existía el TikTok en aquel momento. Se hubiera hecho viral el vídeo. Y me lleva a la heladería y me sienta y el hombre callado, una hora y pico creo que fue. Y después de una hora y pico hizo ¡fum! Y se levantó eso. Y el hombre en ese mismo momento me miró y me dijo, ¿cómo estás? Y yo, no sé, ¿esto qué es? O sea, ¿esto puede llegar a ocurrir? Te dice, sí. Ahora, no vivimos por eso. Nuestra fe, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en oír y prestar atención, son las Escrituras. Vivimos por la fe en el Hijo de Dios. Vivimos confiados y cimentados en nuestra fe, como dice la parábola, el que edificó su casa sobre la roca. Pero Jesús dijo, lo mejor que os puede pasar es que yo me vaya y que os envíe al Espíritu Santo. Él estará con vosotros y estará en vosotros. Él tomará de mí y os lo hará saber, porque yo voy al Padre. Él conoce lo profundo de Dios y os lo hará saber a vosotros. Y digo, pero esto es una locura. Y sabes, y antes de terminar, yo después de esa experiencia cometí un error y por eso en esta noche me quiero exponer. No lo tenía ni pensado contar, pero bueno, Dios sabe por qué y para quién se lo cuento. Cometí un gran error. ¿Sabes cuál fue mi gran error? Que después de esta experiencia dije, ya he tenido mi experiencia sobrenatural. ¿Y sabes lo que hice? Dejar de buscar. Porque ya había conseguido de Dios lo que quería. Mi experiencia. Y a todo el mundo, no, porque a mí me pasó en Inglaterra. No, porque a todo el mundo le contaba la historia. Y luego empecé a predicar y hablaba del Espíritu Santo y hablaba del mover del Espíritu Santo y todo eso. Y porque a mí en Inglaterra. Y pasó 1 año, y 2 años, y 3 años, y 4 años, y 5 años, y 6 años. Y yo, ¿por qué es lo que me pasó? Y cada vez que era como que, oye, cada vez me pasó más lejos. Cada vez hace más tiempo de lo que me pasó. Y de repente yo me empecé a sentir incómodo y empecé, bueno, venga, cuando se ore yo voy a salir. Y yo salía para que me oraran. Cuero duro no, témpano de hielo, ni el Titanic, ni el iceberg con el que pegó el Titanic, ni eso. O sea, yo me ponía así, me oraban y yo. Y ya se había ido lo típico. A ver, ¿cuántos le ha pasado eso? ¿Puede levantar la mano, por favor? Ah, mira, eso, bueno, vale. Menos mal, me consuelo. Y ya iba el predicador por allá, ¿no? Y yo mirando. Lo interesante es que cuando eso ocurría, yo abría los ojos, todo el mundo en el suelo. Para allá, para allá, para allá, para allá. Y yo así, qué vergüenza. Una sentada solidaria, ¿no? Pero me empecé a enfadar. Porque eso al principio como que me daba un poquito igual. Y yo empecé a pasar, mira, yo me pasé todos los argumentos. A lo mejor a alguien le suena. Primer argumento, bueno, no me tiene por qué tocar siempre igual Dios. ¿Verdad? Segundo argumento, bueno, es que yo no soy así. Es que estos son todos unos emocionales. Yo soy una persona que a mí Dios me toca de otra manera. ¿Verdad? Esto también es verdad. Pero cuando ya empezaron a pasar los años, luego me casé y oraban por nosotros y mi mujer, ¡guau! ¡Ja, ja, ja, ja! Y yo, esto es injusto, Señor. Somos una sola carne. Tú aquí estás rompiendo la carne, Señor. Tú estás faltando a tu palabra, Señor. Esto no está bien. Y yo veía a mi mujer y yo empecé a enfadarme. Empecé a enfadar y digo, levántate. Y mi mujer, ¡ah! Y yo, estoy aquí pasando vergüenza. Y yo empecé a decir, Señor, ¿qué me pasa? Y empecé a decir, vale, Señor, lo tenemos claro. Dios toca a cada uno como Él quiere. El Señor te toca en el silencio, te toca de diferentes maneras. Eso lo quiero dejar claro. El Señor ministra a cada uno como quiere. Pero lo que me empezó a dar coraje es que cuando incluso Él quería moverse de una manera, lo hacía con todo el mundo menos conmigo. Y ahí ya empecé a enfadarme. Y ¿sabes qué? Yo estaba requete enfadado. Mira, lo confieso. Yo llegué a irme de congresos y meterme en un cuarto a llorar de la frustración. Y decirle, Dios, no te entiendo. ¿Por qué a mí no? ¿Por qué al otro sí a mí no? Y en un momento dado, dije, Dios, dime algo y lo que quieras. Yo me subo a la giralda, no me tiro, pero me bajo en cuerda, lo que sea, yo qué sé. Dime algo. Y en un momento dado voy a una reunión. Ay, Dios mío.
Voy a una reunión y había un ministerio que Dios lo ha usado en muchos avivamientos. Por mí oró todo el mundo, ¿eh? Oró Carlitos Anacondia, Freyson, por mí, y nada más duro, digo, con un iceberg. Y de repente viene un hombre y cuando va a orar por mí, ora y ya mi esposa, pum, el otro pastor, pum, y yo, ya estamos otra vez, ya empezamos con el rollo. Y de repente me ora a mí y nada más que ora hace así rápido y quita la mano y se hace un silencio y yo hago... Y me lo veo el hombre así al pastor. Así. Y me empieza a hacer así. Y ya hace, peor todavía hace... Ay. Y yo, hola, ¿te conozco de algo? ¿Americano? ¿Tú quién eres? O sea, ¿de qué nos conocemos? Y estaba a punto de soltarme una de las bombas más fuertes de mi vida. ¿Y sabe lo que me dijo? Me mira, me dice... Ay, estos jóvenes no saben beber del Espíritu Santo. Y se va. Mira, se me hinchó la vena del cuello, me enfadé y en mi mente lo asesiné, en la mente. ¿Quién se cree que es? ¿Y qué se cree para decirme a mí esto si no sabe lo que a mí me ha pasado? Claro, como no es pastor, es ministro. Si fuera pastor sabría que así no se le habla a la gente, porque estas maneras no son de hablarle, porque esto hace daño, esto no edifica. Claro, como no es pastor no sabe y por eso es tan violento. A mí es que esto ofende, me ha ofendido, Señor, me ha ofendido. Y me pegué 3 días con la ofensa. Mira, se puso el sol sobre el enojo, se levantó sobre el enojo y se volvió a poner sobre el enojo. Y yo, cada vez que iba a orar, me ponía delante del Señor. Señor, aquí estoy. Entonces, que no es justo lo que este hombre me ha dicho. Y no era capaz de orar, estaba enfadado. Y como a los 3 días, siento que cuando por fin me callo la boca, noto como la voz del Espíritu Santo viene y me dice esto. Esteban, ¿qué te pasa? Y digo, ¿qué te... ¿Tu siervo? Tu siervo es lo que me pasa. Y de repente es de las pocas veces que he escuchado tan claro al Espíritu Santo en mi vida. Y me dice, ¿qué es lo que más te molesta? ¿Lo que te ha dicho? ¿O que puede que tenga razón y no sabes beber del Espíritu? Y yo me quedé y digo, ¿qué? ¿Encima yo? ¿Tengo la culpa yo? Y de repente digo, pero vamos a ver, Señor, ¿y eso cómo es? ¿Pero eso cómo se hace? ¿Qué hago? Me pongo así... Que yo no entiendo. Señor, es que yo no entiendo. Y yo no entiendo. Señor, yo no entiendo. Y yo no entiendo. Pero ¿esto cómo es, Señor? Que yo no sé cómo se hace. Cuando oren por mí, ¿qué hago? Yo qué sé, hago sonidos de agua. Yo qué sé, ¿qué hago? Es que yo no sé cómo. Y de repente se me ocurrió una brillante idea. Menos mal que Dios me ayudó. Y dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo no me discutí contigo. Si tú dices que no sé, es que... Gran revelación. Digo, pero una cosa sí, si me dices que no sé, es porque se puede saber, es porque se puede aprender. ¿Y sabes de qué? Desde este día en adelante, todos los días, te voy a venir a dar la tabarra para decirte que me enseñes. ¿Y qué ocurrió al día siguiente, por la mañana? Señor, aquí estoy en tu presencia. No sé, te pido que me enseñes a recibir, a beber de tu Espíritu Santo. Al día siguiente, Señor, aquí estoy. Te lo recuerdo. Pasó una semana, pasaron 2, pasaron 3, 4, un mes. Y todos los santos días, Señor, te lo recuerdo, me humillo. No sé, enséñame, lo que sea. No te voy a decir qué es lo que tú tienes que hacer, pero sé que no sé. Y te pido que hagas algo conmigo, por favor. Y un buen día, a las 7 de la mañana, mi empresa. El Señor es también siempre tan ocurrente. 7 de la mañana abro la puerta de la empresa, estoy a la oficina allí. Y vuelvo y mientras estoy soltando los bártulos, digo, Señor, aquí estoy otra mañana en tu presencia, te recuerdo otra santa mañana, que no sé, y que me enseñes a beber de tu espíritu. Y cuando estaba diciendo espíritu, algo volvió a caer. Mira, me comí el ordenador en la pantalla, ¡pah! El teclado, ¡ra! Las cosas, ¡oh! La silla esta de rueda típica de oficina, ¡pah! Contra la pared. Caigo al suelo como si hubiera tocado el enchufe cuando eras niño, así. Y en el suelo, ¡ah! No sé cuánto tiempo fue y cuando eso acabó empecé a llorar otra vez y volví a sentir la presencia de Dios ahí otra vez. Empecé a llorar diciendo, Dios mío, aquí estás otra vez. Aquí está tu Espíritu Santo otra vez. Tanto tiempo orando, tanto tiempo buscando, tanto tiempo anhelándote. Aquí estás otra vez. Y me habló, me dijo, si sigues buscándome cada día de tu vida, vas a vivir toda tu vida bebiendo de mí. Por eso mi invitación en esta noche para ti
Es una invitación a aquellos sedientos que no están solamente dispuestos a decir soy un sediento, sino que quiero aprender a nadar en los ríos del Espíritu Santo. Sé que no sé que me cuesta. No voy a venir aquí de, como decimos allí, sábelo todo. No sé. Esto a mí me suena chino. Pero una cosa sí sé, que quiero. Una cosa yo sí sé, que quiero ser lleno del Espíritu Santo. Que quiero vivir Pentecostés y luego con ese mismo fuego, con ese mismo vino, ir a llevárselo a otras personas. No quedarme con la experiencia, ni ser solamente un buscador de experiencia. Y si tú me quieres tocar con lágrima viva, diré, Señor, tu presencia está en este lugar y me estás quebrantando el corazón. Si Él me quiere llevar, como dijo Pablo, con gemidos indecibles a orar por otras personas, aquí está mi cuerpo, mi mente y mi espíritu para obedecerte. Si Él me quiere llenar de gozo y de alegría, no pienso resistir lo que buena falta me hace. ¿Sí o no? De vez en cuando, ¿verdad que sí? Dios sabe que la mitad de lo que he dicho no lo tenía en las notas, pero Dios sabe también por qué tenía que decirlo en esta noche. Así que voy a pedirte que hagas algo en esta noche. Yo creo que el Espíritu Santo sabe que aquí hay gente lista en esta noche para empezar a recibir. No sé quiénes son, yo solamente soy un mandado. No depende de mí tampoco. Quiero invitar a todos los presentes que cierren los ojos, por favor.